Hola, estamos en una edición más de nuestro programa Ciudad Viva, que es una alianza, una producción conjunta entre Educanal, el Consejo de Desarrollo de Asunción, y Gonzalo Garay, Arquitectura y Emprendimientos. Esta es la edición número 7 del programa del mes de octubre de 2025. Algunos dicen que Asunción no tiene planes, no tiene proyectos, Gran Asunción tampoco. Otros dicen que le sobran los proyectos. Bueno, vamos a tratar ese tema hoy de los planes y proyectos de Asunción principalmente, y tocaremos algo de Gran Asunción porque la ciudad, como decimos siempre, es un sistema, y Asunción y Gran Asunción son una sola ciudad, es un solo organismo, es un solo sistema, ¿verdad? Somos más de 30 territorios municipales, pero eso es una rayita en el mapa nomás, ¿no? Pasar de Asunción a San Lorenzo, de Asunción a Fernando de la Mora, viceversa, Lambaré, y no te das cuenta. Y además, más allá de los límites administrativos, que es natural que los haya, cada uno tiene un municipio, que es el territorio, y una municipalidad, que es la entidad, la institución pública encargada de ese territorio. Somos más de 30 municipalidades en el Gran Asunción, incluyendo una parte del Chaco, que entre paréntesis no existe la menor coordinación entre todo esto, y no existe ninguna entidad, ningún organismo, ni público, ni mixto, ni del sector social, que coordine todo esto, para nada. Bueno, las consecuencias están a la vista, ¿verdad? Porque los problemas son comunes más allá de los límites administrativos. Los problemas vamos a comenzar por la movilidad urbana, el transporte público, ¿verdad? Son comunes. La movilidad, todos los problemas que tenemos con eso, el saneamiento ambiental, cloacas, alcantarillados, desagües pluviales, sistemas pluviales, el tema ambiental de los arroyos, el tema de la pobreza, el tema de la inseguridad, el tema del empleo, son todos, el tema de la educación, el tema de la salud, son todos problemas comunes. Entonces, está bien, son límites administrativos, pero tiene que haber una coordinación, una articulación de eso. Decíamos que lo de los planes y proyectos de desarrollo urbano de Asunción, y efectivamente hay muy buenos planes desarrollados a partir de la década del 90. Todos ellos, la mayoría por lo menos en los que yo he participado, o todos en los que he participado, que son varios, a lo largo de estos 30 y tantos años, ¿no? A partir de la década del 90, años 90 y 91, 92 empezamos con todo esto, en diferentes momentos, en diferentes niveles de gobierno, desde diferentes lugares también. Lo que yo les voy a contar, algunas cosas son desde la función pública, puede ser desde la municipalidad, desde el gobierno nacional, en otros momentos también proyectos desde los gremios profesionales, en los que también actúo, desde la sociedad, organizaciones de la sociedad, en fin, desde diferentes lugares. Yo por lo menos he participado activamente en todo esto, y les puedo asegurar que sí, existen muy buenos planes y proyectos de desarrollo urbano, que toditos ellos contaron con cooperación técnica y financiera de organismos, de agencias de cooperación internacional, principalmente históricamente el BID, el Banco Mundial, la CAF, y algunas otras agencias, ¿verdad? Pero, por lo tanto, al haber contado con cooperaciones técnicas de estas entidades, los proyectos tienen mucha calidad. Por supuesto, no vienen envasados estos proyectos. El sistema es que se solicita desde el gobierno una cooperación técnica. El ministro de
lo que era el Ministerio de Hacienda, hoy día Ministerio de Economía, solicita a una de estas agencias una cooperación técnica para tal tema, el que sea, y esa organización generalmente contesta en positivo y manda unos expertos y desde este lado se pone un equipo técnico de contrapartida, se acuerda lo que se va a hacer, se preparan los perfiles de proyectos, los primeros avances, se preparan las prefactibilidades, las factibilidades, y si todo va bien, eso se puede convertir en un financiamiento, el ofrecimiento de un crédito de una de estas agencias, ¿verdad? Lo cual tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional, por una ley. Así funciona. En muchos casos, estos planes de desarrollo urbano son marcos generales que después van generando, algunos de sus componentes van generando esto otro que les estoy diciendo, ya cooperaciones y préstamos financieros. Bueno, debe saberse, porque he escuchado muchos disparates. Es uno de los deportes nacionales, desde luego, decir disparates, que se ha tirado el dinero, que se ha robado, etcétera, etcétera. Eso no es así. Estas cooperaciones técnicas no le cuestan un peso ni al Estado ni a la municipalidad de nada. Son, llamémosle donaciones, son cooperaciones técnicas de estas agencias. Ellos pagan todos los servicios que haya que contratar, todos los técnicos, las consultorías, etcétera. El otro disparate que se escucha a menudo es: ya van a hacer otra vez un plan, ya van a hacer otra vez un proyecto. Yo quiero que me expliquen, creo que hay un contacto acá para escribir al programa. Quiero que ahí están los contactos, que me digan si alguien sabe cómo yo puedo modificar la realidad en el ámbito que sea, en educación, en salud, en economía, en urbanismo, cómo yo puedo modificar una realidad, sobre todo en temas que son de interés público, que son de incumbencia pública, cómo yo modifico la realidad. Yo no conozco otra manera, y es lo que me han enseñado en la facultad y posteriormente en los muchos cursos, especializaciones, etcétera, que he hecho y sigo haciendo a lo largo de mi vida. Yo no encontré otra manera que no sea a través de el diseño de un proyecto inteligente, de un plan inteligente, para la materia que sea, ¿no? Un plan, para que además sea inteligente, tiene que tener una visión integral, tiene que tener una visión sistémica de los asuntos. No puede ver un pedacito de la realidad, tiene que ver todos los pedacitos de la realidad, o pedazotes, tiene que juntarlos, ponerlos en una mesa a través de expertos en cada uno de esos temas, expertos en economía, expertos en ambiente, expertos en derecho, expertos en urbanismo, así sucesivamente, experto en sociedad, experto en cultura. Bueno, y eso y así se van haciendo los proyectos desde los diferentes saberes, pero hay que integrar esos diferentes saberes, y también con otro saber que no está en la universidad, pero que es el saber popular, es el saber de la gente, es el saber de la sociedad, es el saber de un grupo X de personas con las cuales se va a trabajar para tal tema. En el caso del desarrollo urbano, del urbanismo, con mayor razón es así, porque, como siempre decimos, la ciudad es un sistema muy complejo, un sistema abierto, con componentes sociales, ambientales, urbanísticos, económicos, legales, institucionales, históricos, culturales, o sea, todas esas cosas es la ciudad. Entonces, si yo quiero actuar sobre la ciudad, tengo que entender esa realidad. Y la ciudad no es solamente las calles, los edificios, los parques, las plazas, etcétera. La ciudad es la gente, fundamentalmente. La ciudadanía, las personas, la gente, eso es la ciudad fundamentalmente, ¿verdad? Y sus instituciones y sus organizaciones, instituciones del sector público, y también las organizaciones sociales, gremiales, empresariales, académicas. Eso es lo que uno con eso hay que trabajar, y eso es lo que hay que dinamizar
Y eso es lo que hay que involucrar si uno quiere llevar adelante estos proyectos. No es tarea fácil, son cosas muy complejas. Es mucho más fácil hacer un puente, es mucho más fácil hacer un gran aeropuerto, es mucho más fácil hacer unas autopistas elevadas que se están demoliendo en todo el mundo, entre paréntesis. Eso es mucho más fácil, porque eso es obra. Tiene su complejidad, tiene su rigor, etcétera, pero eso es obra. Sin embargo, esto otro son procesos, hay que manejar procesos, y esos procesos son interacciones, son procesos basados en la participación, los acuerdos, los compromisos de los diferentes actores que estamos mencionando. Bueno, hoy les voy a contar, les voy a mostrar algunas cosas. Estoy trayendo una charla que he dado en diferentes lugares que me han pedido, porque la gente me dice, che, ¿cómo son los proyectos? No sabemos, no se comunican, ¿no? Y es verdad, en la comunicación generalmente es floja, débil, no se alcanza del todo. Y ahora es más fácil con todo esto de la utilización de todas las plataformas, las redes sociales que no sirven solamente para estupideces, ¿verdad? La mayoría es boberío, estupidez, es la mayoría, pero también sirven para cosas muy buenas. Y tenemos que saber aprovechar eso para comunicar este tipo de cosas. Bueno, muchas personas, porque este programa trata de la ciudad, entonces hemos mencionado varias cosas muy rápido, a veces hemos mostrado algunas imágenes. Me dijeron, pero no, queremos más de una persona, me dijo, muy interesante, pero me gustaría conocer con un poco más de detalle de qué se trata tal proyecto detrás. Bueno, por eso decidimos hoy tener un invitado, y ese invitado se llama Gonzalo Garay, arquitecto y especialista en desarrollo urbano. O sea, soy yo el invitado. Yo me invité a mí mismo, no sé, para el programa de hoy. Les voy a mostrar, voy a ir muy rápido porque, como les digo, esta historia empieza allá por el año 91, 92 y continúa hasta la fecha, con algunos logros y con muchos fracasos, con algunas cosas intermedias, pero creo que hay un proceso iniciado que se ha encaminado. Vamos a ver un poco esto. Yo le llamé a esto una ciudad para Asunción, crónica de una experiencia. Y vamos a ver esto. Vamos a ir viendo. Lo primero es lo que les decía, ¿qué es la ciudad? Parece muy tonta la pregunta, ¿verdad? Pero créanme que no lo es. Porque la ciudad es algo muy complejo, como dijimos. La ciudad es un sistema, y un sistema es un conjunto dinámico de elementos interrelacionados, ¿verdad? Ahí está lo que dijimos, ¿verdad? Urbanísticos, sociales, económicos, ambientales, culturales, políticos, legales, históricos, semánticos, y podemos seguir, ¿eh? Hay más cosas. Generalmente cada uno de nosotros ve la ciudad desde su punto, desde su quehacer, desde su vivencia, ¿verdad? El político dirá que es un hecho político, el economista dirá que es un hecho económico, y tiene razón, pero no es solamente eso es lo que hay que entender. Además está en constante cambio porque es un sistema abierto. Entonces estos son de manual, esto es los principales componentes que tiene una ciudad. Entonces esto es lo que hay que atender también, hay que entender y hay que entender. Eso que generalmente entendemos por ciudad, calles, plazas, edificios, etcétera, eso es el componente urbanístico, es lo físico espacial, es lo que se toca, es lo que se ve, ¿verdad? Pero después tiene una cantidad de otros componentes que, si yo quiero incidir sobre ese componente uno, necesito entender estos otros y necesito manejar estos otros y necesito incorporarlos. Y necesito que trabajar con los diferentes actores que tienen que ver, los actores urbanos, los agentes urbanos que tienen que ver con cada uno de ellos. Bueno, sabrán, como saben ustedes, la mayoría Paraguay, en guaraní Asunción es Paraguay. Y este es un vocablo que está compuesto a su vez por varias palabras del guaraní. Paraguay nos habla del agua, ¿verdad? Y hay más de una acepción de esto. No me voy a suicidar por cuál de ellas es un poco de todo eso, pero significa lugar. Por un lado hay agua acá, por algo está Paraguay.
Iguá es lugar y Pará es amplio, es una cosa es como el lugar de las aguas amplias, un lugar donde hay mucha agua, esa es nuestra realidad. Y para intervenir en el caso de la ciudad también hay que conocer la historia. La historia es una maestra muy sabia, entonces hay que conocer también la historia. Y bueno, este mapa no está muy claro nomás, pero se nota, mapa antiguo, que donde está Asunción, se imaginan, se empieza a vislumbrar ahí, ya está Asunción en este mapa, y el tema del agua, ¿verdad? Se ve una cantidad de rayitas en todo este territorio, es el agua, y ahí estamos más cerca, y bueno, ahí está Paraguay, o sea, y también ahí salió Paraguay, y se ve lo regado que está esto, lo generoso. También venimos desde el agua, ¿verdad? Desde casi 500 años. Esto es una representación, ¿verdad?, de cuando Juan de Salazar funda la ciudad un 15 de agosto de 1537. Poco tiempo más cumpliremos 500 años. Y se llegó desde el agua, evidentemente, allá se ve en el fondo lo que después fue la Bahía de Asunción. Esto es un cuadro de Torné Gavaldá, lo que fue el fuerte, porque esto se funda como fuerte primero. No habrá sido así mismo, ¿verdad?, pero más o menos se ve que se puso en un lugar alto. Se ve el barranco que sigue hasta el día de hoy, se ve unos arroyos, y allá se ve el agua, que eso es el río Paraguay, o lo que después fue la Bahía de Asunción, etcétera. Y esto fue lo que fue Asunción hasta 1700 y algo, ¿no? Fue esto, una ciudad adecuada a la topografía del lugar, adecuada al ambiente natural, donde se empiezan a vislumbrar algunos lugares como lo que es la Plaza de Armas, ¿verdad?, o donde está hoy el Congreso, y etcétera. Y Asunción siguió creciendo un poco, después ya se puso la cuadrícula. Esto no es una clase de historia ni pretende serlo. Como ven, ahí no está todavía conformada la Bahía de Asunción, esto se fue conformando de manera natural y también de manera artificial, pero aquí se empieza a ver lo que, esto es la huella, el palincesto de lo que después es el Gran Asunción, ¿verdad? Ahí se ven los caminos vecinales por donde creció Asunción, se ve el centro, esos puntitos que se ven en el agua es el puerto de Asunción, ese era nuestra gran puerto. El dictador Francia después impone el ángulo recto, porque lo otro era desorden y lo otro era una belleza, ¿verdad?, como las ciudades medievales europeas que uno va, o incluso hay en Latinoamérica también algunas ciudades así. Bueno, pero esto es lo que así se fue haciendo en nuestra ciudad, no me voy a detener en esto, y así fue creciendo los primeros ampliaciones de la ciudad, los primeros ensanches. Ahí a la izquierda se ve, por ejemplo, lo que es Itapunta y Sajonia. Y esta era nuestra ciudad en 1900, una ciudad de muchísima calidad. Recordemos que una ciudad es el fiel reflejo de una sociedad. Y teníamos una sociedad a pesar del desastre de la guerra del 70, la guerra esta a la que nos llevó Francisco Solano López, a pesar de ese desastre, en el 1900 se había rearmado, había una sociedad, desde mi punto de vista, con muchas calidades, que es la que produjo esta ciudad. Asunción fue así hasta 1970 más o menos. Nosotros lo que tenemos ya algunos cuantos años, los que somos menos jóvenes, llegamos a vivir esto allá por los años 60, 70. Y esta es nuestra ciudad, ¿verdad?, los elementos que empiezan a aparecer posteriormente. Esto es lo que corresponde a la Belle Époque europea. Estas son obras de don Carlos Antonio López, un gran presidente. Y este es el shopping de la época. Y esto es el rito urbano. Acá va el 15 de agosto, allá está el presidente de la República, va rodeado del gabinete, va rodeado de la clase política, pero va rodeado de la sociedad también, va rodeado de la gente, de la ciudadanía, ¿verdad?, de todos los niveles socioeconómicos de la ciudadanía. Si uno viera con atención va a ver unas señoras de blanco y descalzas, y aquí le ve en primer plano a estos señores que van con esa ropa de etiqueta de antes,
que es un yaque, se llamaba esa tenida. Y esta ciudad, que se veía bien, no pudo resolver los problemas de las costas, porque es un asunto complicado, por nuestra topografía, porque tenemos un río muy grande, muy potente, porque es un río travieso que sube y baja, varía hasta 8 o 9 metros, históricamente ha variado el nivel de la costa del río Paraguay. Entonces era la parte más difícil. Se tenía un puerto, sí, un atracadero, unas cosas así, pero muy difícil era esto. Entonces esa relación con el agua, ese borde fluvial, nunca se pudo construir. Se nota en la foto que está muy bien hecho lo otro, con mucha calidad. Sin embargo, la costa ahí como que se acabó la tinta para continuar dibujando. Y ya en esa época las tierras bajas de Asunción, que se llaman bañados, ya eran ocupadas cuentan por algunas chacras. Acá vivía gente también y había muchas chacras, que era la que surtía a la ciudad. Y algunos dicen que el nombre Chacarita viene de Chacrita. Y bueno, y esto es los inicios de todo aquello. Asunción hoy, y así nos ven en Google y eso a nosotros. Y es una parte de nuestra realidad, ¿verdad? Muy linda. Lastimosamente no es así toda nuestra ciudad. Y así hemos ido llegando a esta costa a través de diferentes planes, proyectos. Esto es uno de los trabajos realizados con cooperación del BID. Vamos a tocar. Y entonces fuimos viendo esto de las costas. Asunción hoy, el tejido urbano. Fíjense, si se fijan con detalle, acá no hay costanera todavía. Esto es Google Earth. Pero se nota muy bien que hay dos tejidos aquí. Un tejido que se nota que está consolidado y un tejido de puntitos hacia arriba, y después ya el agua. Ya en la zona inundable, ¿verdad? Que es una ciudad informal, el río Paraguay y las costas, la ciudad formal y la ciudad informal. Y esta ciudad fue creciendo a través de esos ejes, de esos caminos vecinales que vimos en aquel mapa. Esto fue creciendo a través de eso, y así se fue extendiendo la ciudad sin ningún tipo de política urbana, sin ningún tipo de planificación, ¿verdad? Fue el mercado inmobiliario, las necesidades de la gente que tienen que vivir en algún lugar. Y estos se han ido extendiendo y han aparecido nuevos barrios, tanto en Asunción, ¿verdad?, como en el borde metropolitano y en el Gran Asunción. Esta es la periferia, pero al no existir acá está la importancia de una buena planificación urbana. Al no existir esa planificación, al no existir políticas urbanas, políticas de desarrollo urbano, que generalmente vienen de un gobierno nacional, y las municipalidades tienen que adecuarse a eso dentro de su autonomía, eso no existió nunca, no existe desde luego. Entonces fue el mercado, fue la especulación inmobiliaria la que fue haciendo esta ciudad, y fue la necesidad de la gente también. Y esto es lo que tenemos hoy en el Gran Asunción, que no podemos llamar ciudad. Si uno se va al manual, no, esto no es ciudad. Fíjense ustedes qué clase de redes de servicio hay, qué clase de cloaca, de alcantarillado, qué clase de equipamientos urbanos hay acá, dónde está la escuela aquí, calles de tierra, dónde pasa el transporte público, qué densidad tiene esto. Acá no hay suficiente gente como para formar la ciudad. La ciudad es densidad, la ciudad es encuentro, la ciudad es gente. No es lugares vacíos con muy poca gente. Y estos también son los guetos para ricos, ¿verdad? Son los barrios cerrados que, ante la inoperancia, la ineficiencia, la incapacidad de gestión del sector público, la gente dice: no, yo me voy a un barrio cerrado a vivir, ahí comenzando por la seguridad, y ahí tengo buenos servicios, ahí tengo buen espacio público, y ahí tengo muchas cosas. Entonces me voy a vivir en esta ciudadela. No es lo deseable, pero es entendible perfectamente, y el mercado inmobiliario lo ha entendido también así, ¿verdad? Porque hay esa necesidad y la gente va. Y el que no puede ir acá y se queda con los loteamientos típicos, ¿verdad? El lotecito de 12 por 30, la cuotita de 300.000 guaraníes, lejísimo de Asunción, lejísimo de su trabajo, lejísimo de la escuela, lejísimo de los servicios públicos, lejísimo del transporte público. Ahí está. Esto es el Gran Asunción, no es otra cosa.
Esto no se debe hacer, pero se hizo. Tenemos que asumir entonces el error. Esto ha significado la destrucción del territorio, del ambiente rural. Y creamos un no campo, dejó de ser campo y no es ciudad tampoco. Y este es el territorio metropolitano. Hoy tiene una extensión gigantesca. Como dijimos, somos 30 municipalidades, un poco más. Y somos 2 millones, entre 2.500.000 y 2.700.000 habitantes. Bien, Asunción, hoy el Gran Asunción. Esa es nuestra realidad, vuelvo a decir. Y aquí se ve el río. Esta foto está tomada desde el oeste, desde Google. Se ve el bañado norte, el bañado sur, y allá cómo se extiende Asunción, ya con otras densidades muy menores, mucho espacio vacío, se extiende hacia el infinito. Esto significa grandes pasivos, significa todo esto. La huella urbana de Asunción, Gran Asunción, es la destrucción del territorio y generación de pasivos ambientales, sociales, económicos, urbanísticos, culturales. Si yo no vivo en ciudad, no puedo tener una cultura urbana. El famoso tema de la gallina y el chancho. Y bueno, como que hay una casa, hay 3 casas por manzana, y yo puedo tener gallina y chancho. Ahora, cuando realmente estoy en la ciudad, eso ya no es posible. Bueno, ahí se ve lo que estamos diciendo. Asunción en naranja, el Gran Asunción. Y ahí estamos en el área metropolitana y en la región metropolitana. Asunción no llega a 50 habitantes por hectárea. Este es un dato importante. 40 y tantos tiene. El área metropolitana de Asunción tiene 30 habitantes por hectárea, que es la zona verde, y la región metropolitana de Asunción, que es el segundo anillo, 15 habitantes por hectárea. Con eso no se puede hacer ciudad, por una cantidad de razones. Una de ellas, aparte de lo que conté, la falta de calidad de vida, de servicios, de todo esto, de gente, no hay suficientes pagadores de los gastos comunes de la ciudad, que son los impuestos y las tasas. Así como en un edificio de apartamento uno paga gastos comunes, o en un country cerrado, y aquí también hay que pagar gastos comunes, que son esos impuestos. No alcanza eso. Sin embargo, sí hay que llevar todos los servicios, hay que llevar a donde no hay muy poca gente. Entonces eso es una deseconomía gigantesca. Muy bien. No hay que ir a Harvard, no hay que ser doctor en Harvard para entender lo que pasa, o para enterarse, para empezar a entender lo que pasa en la ciudad. Estos son periódicos comunes. Ahí están todos los temas que estamos hablando: el transporte, la basura, la inseguridad, el Gran Asunción, el desempleo, en fin, todo eso está ahí. Y esto tiene un gran costo. Acá cuento 2 cosas nomás, por ejemplo. Todos los arroyos del Gran Asunción están podridos, están contaminados, y eso cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, poner saneamiento ambiental, poner redes, cloacas, plantas de tratamiento y sanear los arroyos. Y en el tema del transporte público, por ejemplo, en el Gran Asunción, perdemos también unos 2 millones de dólares por día, por lo mal que hacemos esto, cómo y de dónde sale la plata, y sale del tiempo que uno pierde en auto privado o en transporte público, de cuánto se contamina el aire, de cuánto me cuesta, cuánto gasto de gasolina de más. En todo eso se traduce y termina costando 2 millones de dólares diarios. En un año podíamos hacer 3 líneas centrales de BRT, de Metrobús. Otro día vamos a hablar del Metrobús también. Una pena que ese proyecto no se haya corregido y no se haya hecho. Es una cosa gravísima, gravísima eso, y estamos viendo las consecuencias. Paréntesis. Bueno, vamos a ir a un corte y después a una pausa y después continuamos. Muy bien, continuamos con el segundo bloque del programa de hoy, Ciudad Viva, con esta presentación que estoy haciendo sobre
los planes y proyectos de Asunción y en esta charla que yo le he llamado Una ciudad para Asunción, crónica de una experiencia, ¿verdad? Bien, en Asunción también tenemos, en Asunción hoy están en los bañados de Asunción, ¿verdad? Asunción tiene 12.000 hectáreas, no hablo de Gran Asunción, y tiene unos 500.000 y un poco más de habitantes. Ahí está Asunción y el Gran Asunción. Y el Asunción tiene 2.000 hectáreas de bañado, un poco menos, la mitad en el norte, que se llama Bañado Norte, ahí está, y la mitad en el sur. ¿Qué pasa con los bañados? Los bañados han sido ocupados por gente que necesitaba vivir en algún lado y que no tiene recursos, falta de políticas públicas también, de desarrollo, de vivienda social, y se ha ido ocupando eso cada vez más. Y el problema grave no es tanto que se haya ocupado, que sí constituye un problema porque es una zona informal, ¿verdad? Hay que tratar de formalizar, sino que si no hay inundación, no hay mayores inconvenientes. Los hay, falta de infraestructura, de servicios. Hoy día la inseguridad también está instalada. Pero el río sube, sabemos que el río sube, no sabemos cuánto va a subir, no sabemos que el río va subiendo, siempre se sube y se va inundando sectores de esto. Y puede subir más, entonces queda todo inundado, lo que son los bañados y toda la población de los bañados queda inundada y es un desastre todo esto. Y en el Bañado Sur, evidentemente, sucede lo mismo, ¿verdad? Porque el nivel del agua, el señor Arquímedes ya explicó esto, y si no hay inundación no hay problema, pero cuando empieza a haber inundación, y cuanto más alta la inundación, más grave el problema. Esa es nuestra situación hoy. Bueno, Asunción tiene muchos diagnósticos, ¿verdad?, que son parte de estos proyectos, de estos planes de desarrollo urbano que hemos hecho. Uno de estos es el plan ICES Gran Asunción del área metropolitana, que se hizo con una cooperación. Este es un excelente plan, 2015 creo que fue, con una cooperación del BID. Es una excelente metodología, se hizo todo un diagnóstico de la ciudad, no me quedaré en esto, pero quiero que se sepa que hay este tipo de cosas. ¿Para qué hago el diagnóstico? Para después hacer las propuestas, obviamente, ¿verdad? Y acá están las propuestas: agua, medio ambiente, movilidad y desarrollo urbano. También hay modelos de crecimiento de la ciudad, y si nosotros seguimos con la tendencia que está acá, estamos haciendo un desastre. Continuaremos construyendo un desastre, y el desastre se hace cada día más grave y cada día más difícil de solucionar y más caro. Asunción y sus primeros planes urbanos. El año 93 elaboramos el plan maestro de la Franja Costera de Asunción en la Municipalidad de Asunción. Desde la Municipalidad, una solución definitiva, sostenible, integral y para todos. Así está pensado esto y las palabras están pensadas. Bien, el plan maestro entonces hicimos en una cooperación con FLACAM, que es una de nuestras escuelas, Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, en convenio con ellos, y se hizo esto y se sacó un plan de maestro de las costas, de las zonas de los bañados, de los bordes de Asunción, ¿verdad? Por eso se llama Franja Costera. Y Bañado Norte, por supuesto, Bañado Sur. Cuando hicimos había mucho menos ocupación, había 4.000 familias en el norte, 4.000 familias en el sur aproximadamente, y así hicimos el plan maestro de la Franja Costera, que no me voy a detener con los detalles porque no nos da el tiempo. Otro día le vamos a dedicar a este proyecto eso. Pero ¿qué es lo que hace el proyecto de la Franja Costera? El proyecto de la Franja Costera es un proyecto con componentes sociales, ambientales, urbanísticos, económicos, institucionales, legales e institucionales, ¿verdad? O sea, cómo llevo adelante todo esto. Y lo que se propone es las zonas que ya fueron ocupadas, ya que se perdió la naturaleza, se perdió los humedales, acá quedan muy poco. El Banco San Miguel es un humedal y se va a recuperar eso, por ejemplo. Pero en las zonas ya ocupadas lo que se hace es rellenar, tal como se rellenó la zona de la Costanera, Parques Lineales, el barrio Jardín de la Bahía, algunos sectores. Se está haciendo en el Bañado Sur, eso se rellena con arena del río, refulado del río. Eso es una técnica muy relativamente sencilla y barata, porque nosotros tenemos la materia prima, tenemos ahí mismo, ¿verdad? Esto se ha analizado desde el punto de vista de
la factibilidad ambiental en reiteradas oportunidades y es perfectamente posible hacerlo. ¿Y qué hago en esta parte? ¿Para qué relleno? Levanto el nivel para que no se inunde más. Entonces, sobre esta zona rellenada, ¿qué hago? Y lo que hago ahí es poner una costanera, poner espacios públicos, parques, poner barrios sociales para relocalizar a la gente que vivía ahí. Y también hago saneamiento de todos los arroyos, recupero las partes de naturaleza que puedo recuperar, como parques naturales, reservas, etcétera, y también promuevo la inversión privada para desarrollo urbano sostenible, o sea que se invierta también el sector privado. Entonces tengo un borde de ciudad, en el mejor lugar de la ciudad, donde hay muchos usos, donde hay diversidad de usos, que es lo deseable para una ciudad, y también con unas densidades mejores que las que estamos hablando. Entonces, por eso es un proyecto para todos. No es solamente pensado en un sector famoso, es solamente pensado en los ricos o solamente pensado en los pobres. No, es para todo y para toda la ciudadanía y para todos los sectores. Así se pensó este proyecto y así se lo planteó. Estos son los primeros dibujos que fuimos haciendo de todo esto, ¿verdad? Y me dirán, no se puede poner un barrio social porque tenemos el arquetipo que el barrio social tiene que ser una porquería. No es así, el barrio social puede ser una cosa muy, muy bien hecha, cuidando el dinero, por supuesto, pero muy bien hecha. Y acá hay diversas maneras de tejidos urbanos, de diseño urbano, donde vos vas poniendo un emprendimiento, un desarrollo urbano del sector privado, un parque por medio y un barrio de interés social al lado. Así es la ciudad y así tiene que ser la ciudad. Si uno se fija, desde luego, que es así la ciudad. Entonces, ahí se ve perfectamente, por ejemplo, restauración de humedal adelante con el agua, un emprendimiento privado, no cerrado, no barrio cerrado, pero un emprendimiento de desarrollo urbano privado, con usos mixtos también, un barrio social que es el que está a la izquierda, por ejemplo, barrio social nuevo, y el que está en amarillo es mejorar un barrio social existente que ya no se inunda, o sea que no es inundable. Este es un corte de la ciudad y esto es lo que hay que ir rellenando. Y ahí por etapas también se va haciendo. Entonces, hacia el lado de la ciudad vas rellenando y vas creando estos lugares, y del lado del lado del agua vas recuperando eso, saneando ambientalmente. Eso más o menos así es. El Plan Maestro tiene varios programas, por supuesto, y tiene varios proyectos. Esto se dibujó ya, y es la Costanera Norte. Esto se dibujó ya, imagínense, en el año 93. O esta es la Chacarita Alta, que hoy día está hecho ese proyecto, está terminado recientemente con un crédito, una cooperación técnica y financiera del BID justamente. Y esto ya estaba dibujado en ese año. El plan fue un inicio de todo un proceso, ¿verdad? El plan no tiene todos los detalles, pero sí te muestra la hoja de ruta, y eso es lo que dice acá. Y este es el primer dibujo, una de las primeras perspectivas aéreas que hicimos de todo esto, ¿verdad?, en aquel momento. Y esto sí se hizo como dije, con equipos transdisciplinarios, distintas disciplinas trabajando en todo esto, y también con la participación de las organizaciones de la sociedad, de las organizaciones comunales de estos barrios, las organizaciones barriales de estos sectores. Se estuvo en varios lugares, se hizo talleres con ellos, etcétera, antes, durante y después de la elaboración del Plan Maestro. Y ¿por qué acá están los distintos componentes que tiene este Plan Maestro, que ya hemos dicho, ¿verdad? Tiene esa visión. ¿Y por qué se dio esta situación en Asunción, esta situación anormal, anómala? Y por todas estas causas que conocemos, ¿verdad? Pobreza, desempleo, pero fundamentalmente migración campo-ciudad, pero por falta de políticas públicas y sobre todo por falta de un compromiso ciudadano, un compromiso de la ciudadanía, por falta de un capital social en Paraguay, en Asunción, que le diga al sector público, que le contrapese y le diga lo que es necesario que se haga. 96, el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Asunción, la misma metodología utilizada, también un convenio con Flacán, y hicimos ya para toda Asunción esa hoja de ruta también con distintos componentes, con distintos programas que van pasando por los distintos componentes y con diferentes proyectos.
y con algunos instrumentos reguladores como un plan regulador para Asunción, propuesta para el Gran Asunción, un plan de manejo ambiental para Asunción, propuesta para el Gran Asunción, y un plan de movilidad de transporte para Asunción con una propuesta para el Gran Asunción, y un régimen especial para el microcentro. Y se pensó en el mecanismo de gestión, cómo llevo adelante todo esto. Cosa que lastimosamente no se hizo en partes, muy parcial, y algunas cosas se hicieron. Y la información, la comunicación, acá no se pagó publicidad, esto es todo comunicación, interés. Y también algunas agencias que cooperaron con nosotros en aquel momento para las consultas públicas y todos estos procesos, ¿verdad?, de participación, de acuerdo, de compromiso, como la GTZ. También creamos lo que habría de ser una primera especie de APP, una alianza público-privada para llevar adelante todo esto. Ahí está el intendente entonces, que era el doctor Carlos Filisola. Ahí está mi querido amigo, el ingeniero Paolo Pedersani, que fue el primer presidente de la Corporación para el Desarrollo de Asunción, que se creó en aquel momento para todo esto. Bueno, el proyecto de ciudad del dicho al hecho, y el proyecto, acá eso es lo que pasa con los planes y proyectos, que pueden ser muy buenos, pero eso no se mueve solo, no tiene pie, no tiene pierna, no se mueve solo. Hay que moverlo. ¿Quién tiene que moverlo? El sector público. Si el sector público no lo mueve, la sociedad tiene que decirle, ¿sabes qué? Hay que mover esto, te vamos a ayudar. Así funcionan las ciudades que funcionan y los países que funcionan también. Entonces, del dicho al hecho, dijimos, el proyecto de ciudad del dicho al hecho, y la gestión del PFC al llegar al 96, bueno, aplicamos todas las teorías, nada más práctico que una buena teoría, ¿verdad? El enfoque conceptual, metodológico en todo esto, ya algo hemos explicado. Y del dicho al hecho, cómo construimos esto. Y nos dimos cuenta, sabíamos muy bien que la municipalidad sola no podía hacer este proyecto por su complejidad, llevar adelante todo esto, por su complejidad, por su escala, por su costo. Entonces buscamos el primer aliado, el primer socio, y el primer socio fue el gobierno nacional a través del presidente de la República, que nos dio en aquel momento un gran apoyo, sin duda. Eso yo siempre destaco, total apoyo para llevar adelante todo esto, que es una cosa muy importante. También en el aspecto legal jurídico convertimos en ordenanza municipal esto, en ley municipal. Y entonces con el gobierno nacional, el gobierno solicitó un estudio de factibilidad al BID, un estudio sumamente complejo que al Paraguay no le costó un peso y que se terminó en el 96. Y este estudio de factibilidad dijo, este proyecto es factible, este proyecto tiene muchas rentabilidades de toda índole, sociales, ambientales, urbanísticas, económicas, etcétera. Hay que hacerlo. Entonces dijo, vamos a hacer el norte. Y tenía que crear una sociedad entre el Estado, entre el gobierno nacional y la municipalidad. Estaba todo previsto, hacer una sociedad para llevar adelante esto. Hay imagen y semejanza de lo que es el consorcio, la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. en la Argentina, sociedad entre el Estado argentino y la Municipalidad de Buenos Aires. Y ahí están las pruebas, los resultados, ¿verdad? Bueno, acá tenía que ser algo parecido, y el BID dijo que iba a financiar todo esto. Era 200 y pico millones de dólares para hacer todo el norte, 4.000 soluciones habitacionales. Hoy tendríamos otra ciudad ahí, se iba a empezar por el norte. Cambió el gobierno municipal y vino otro gobierno municipal, el intendente era Martín Burr, y cambió el libreto después de que la municipalidad institucionalmente se firmó todos los acuerdos con el gobierno, y dijo, no, se va a hacer de otra manera, una serie de cosas. Y el proyecto, el BID le dijo al gobierno, si no están de acuerdo con la municipalidad, no se puede seguir con esto. Y se cayó el proyecto. Hasta luego. Bueno, en el 2005 hubo un segundo estudio de factibilidad, nuevamente se hizo todo, se actualizó los estudios y se dijo, hagamos la mitad de la mitad para asegurar. El intendente era Enrique Riera, empujó esto tremendamente, se llegó a la factibilidad nuevamente, ahí se estaba por aprobar ya todo esto, se aprobó ya una parte en el Congreso, incluso todo estaba bien, apoyo del gobierno, y luego hubo, parece que unas diferencias políticas
principalmente entre el presidente entonces, que era Nicanor Duarte, y el intendente Riera, y entonces el presidente de la República dijo que le hizo decir a su ministro de Hacienda que no, que se iba a estudiar de nuevo, porque no sé qué cosa, porque no sé qué otra, y por segunda vez se tuvo la disponibilidad financiera para hacer esto y no se hizo. Bueno, crónica de una inundación, y si uno abre los diarios del 2014, por ejemplo, encuentra esto. Nos acordamos de esto cuando hay inundación, si no, no nos acordamos. Y lo trágico es que si va para atrás o va para adelante, encuentra la misma noticia. A medida que pasan los años, el problema es más grave, porque hay más gente y hay más problemas sociales, ambientales, urbanísticos. Y esto es lo que pasa en los bañados de Asunción. Supongo que conocerán ustedes por lo menos los que son aquí del Paraguay, y sobre todo de Asunción y Gran Asunción. Y esto es lo que sucede. Esas fotos las tomé yo mismo, desde diferentes canoas. Y ahí está la crecida y la bajada del río. Y abajo están los años. Entonces quiere decir que el río va a subir y va a bajar siempre. No es que un día va a parar y va a decir, no, yo no voy a inundar más. Las crecidas se seguirán produciendo siempre. Año 2007, la aparición de la CIVI, la sociedad. Y ahí se creó la Alianza para la Franja Costera de Asunción, se creó un poco antes, y en el 2007 desde la sociedad se hizo el proyecto, la propuesta Nuevos Caminos para la Franja Costera, y ahí esto fue la sociedad, una serie de organizaciones de la sociedad, trabajamos juntos y dijimos, no se puede hacer el proyecto entero, vamos a hacer por módulos, vamos a hacer por proyectitos, por pedacitos, vamos a hacer, y eso se propuso a la municipalidad, y la municipalidad aprobó todo esto en el 2007, 2008 creo, y en el 2008 cambió el gobierno nacional, y entonces en el 2008 la propia municipalidad, intendenta Evani, le lleva al gobierno nacional esta propuesta. Casualmente yo en ese momento estaba en el Ministerio de Obras Públicas, la unidad de proyectos estratégicos especiales, y entonces ahí empezamos a armar con todo eso el proyecto costero del Bicentenario, porque llegaba al Bicentenario, y esto es la primera etapa de la costanera que hoy está ahí. Fue el inicio de todo esto, estratégicamente fue muy importante, a pesar que nos decían que esto no iba a funcionar, que era una locura, y se hizo un pedazo de costanera, se hizo los parques lineales de la costa, y se hizo un barrio de interés social que está ahí, se llama Jardín de la Bahía, y que es un modelo de barrio social, efectivamente. Bueno, no me voy a detener en esto, son todos documentos, esto es el proceso en sí, ¿verdad? Se aprobó esto en el Congreso, ¿verdad? Todos los poderes del Estado estaban de acuerdo, y estas son las diferentes partes del proyecto. Se hizo algunos concursos de arquitectura también para algunas cosas, y los barrios de interés se hizo un trabajo fantástico con un equipo social, trabajando con la gente, en fin, teniendo en cuenta todos los aspectos que hacen a estas familias, y bueno, y así se consiguió, sobre todo a la gente que se afectaba por obras, y bueno, se las integró a diferentes proyectos, ¿no? Relacionado a tener una solución habitacional. No puedo quedarme en esto porque queda muy poco tiempo, pero esto está a simple vista. También el proceso de gestión fue una transparencia muy grande, hubo una gran competencia, hubo unos precios históricos en los costos de todo esto, ¿verdad?, que fueron muy ventajosos para el sector público, y una transparencia absoluta en todo esto, que es como debe ser. Y así se hizo este primer proyecto, y esto tuvo una repercusión enorme. Como ven, aquí no hay tampoco publicidad pagada. Esto es noticia, se generó noticia, y se generó mucho entusiasmo en el marco del Bicentenario también, todo esto, ¿no? Y ese lugar está hecho y se ha convertido en el espacio público número 1 de Asunción. No hay duda de eso, y es un lugar, como que hay mucha gente, es un lugar seguro, y es un lugar para todos, y es un lugar que donde Asunción ha recuperado su relación con el agua, vinculado al centro histórico, vinculado a la bahía de Asunción, sin duda. Y eso es lo más lindo que pasó con esto, que la gente se apropió de todo esto, la ciudadanía, la gente común se apropió, se hizo dueña de este lugar, que es lo mejor que le puede pasar a un proyecto público. Esto nació con un cartel que muchos decían que esto no se iba a hacer, ahí estaba el cartel, y terminó, no terminó porque continúa,
culminó, digamos, o se convirtió en esto, en estas realidades, ¿no? La gente invadió estos lugares hasta el día de hoy, bueno, o asiste o va, no es invasión, ¿verdad? Me corrijo, pero se ha apropiado de este lugar. La continuidad del proceso de planificación y gestión urbana sostenible. 2011 se hizo el plan del Centro Histórico de Asunción, también en ese marco del Bicentenario. Un plan de mucha calidad. De estos 10 proyectos que tiene el plan, 7 son de franja costera, ¿verdad? Están vinculados directamente porque el centro histórico está vinculado directamente a todo lo que es Chacarita, Parque Caballero, Bahía de Asunción, Puerto de Asunción, etcétera, que acá están estos proyectos que ya estaban en el plan maestro de la franja costera. Y en el 2016, con otra cooperación del BID, se hizo desde la Municipalidad de Asunción la actualización de todos los planes urbanos de Asunción. Esto se llama el plan ASUVIVA, es un proyecto, un plan muy completo que tiene en cuenta todas las actuaciones anteriores. También donde hubo un proceso de mucha participación activa de los actores, diferentes actores de todo esto, actores públicos, actores sociales, gremiales, empresariales, trabajando todos en este proyecto, que es de alta calidad, incluso ha recibido un premio este proyecto en un concurso que hace BID con la ciudad de Buenos Aires, y es un proyecto de gran calidad técnica. Y como dijimos, hay que ver cómo llevo adelante el proyecto, no basta con el plan urbano, necesito llevar. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos más visible, más atractivo, más seductor el proyecto? Y lo convertimos para su primera fase en 5 grandes proyectos urbanos que están en este planito, todos en la costa, todos vinculados a franja costera, y hoy o están ejecutados, o están en ejecución, o están por comenzarse a ejecutar los 5 proyectos, lo cual es una noticia muy buena y muy grande. No me voy a quedar en esto, vamos a ver otro día específicamente el plan ASUVIVA, pero acá están los diferentes proyectos: el Bañado Sur, el puerto de Asunción, o sea, el barrio Tacumbú, el puerto de Asunción, esto está en ejecución, proyecto BID, puerto de Asunción, también BID, el proyecto Chacarita Alta también está terminado con el BID, el Parque Caballero se va a hacer con el Banco Mundial, que tiene financiamiento, y el distrito Eco Bahía de Asunción, un barrio mixto con barrios sociales y con inversiones privadas, espacios públicos, extraordinario en General Santos y Avenida Costanera, con en unas 30 hectáreas más o menos. Eso se está trabajando también con el Banco Mundial y ya tiene financiamiento. Ahí va a haber entre 600 y 700 soluciones habitacionales de alta calidad en barrios sociales de alta calidad. Los objetivos comunes de estos proyectos recogen a su vez los objetivos del plan ASUVIVA, ¿verdad? Pero los convierten en proyectos que son más visibles, son más fáciles de entender que un plan. Estos proyectos urbanos se puede dibujar, se puede cuantificar. Entonces son tácticas que se usan desde luego. Y la táctica de gestión 2 es la alianza estratégica en base a acuerdo con el gobierno nacional. Se firmaron varios acuerdos. Ahí está el intendente Ferreiro en su momento, el presidente de la República y el presidente del Congreso, y esto fue auspiciado por el arzobispo de Asunción, que también está ahí. Se firmaron varios acuerdos para llevar adelante esto, y debo decir que se cumplió gran parte de esos acuerdos. Por eso hoy día se tiene, por ejemplo, lo que estoy contando con el Banco Mundial, e incluso los anteriores proyectos que están en ejecución o se terminaron gracias a esos acuerdos. Con el gobierno de Horacio Cartes también se firmó acuerdos y se cumplieron esos acuerdos. Esto es ASUParticipa, es un regalo del Banco Mundial. Hicimos en el 2018, creo que hicimos esto, no recuerdo bien, con la Municipalidad de Asunción, con el Gobierno Nacional, una plataforma digital de primer mundo. Todo esto que el plan ha subido está tirado en no sé dónde estará tirado, habrán tirado algún arroyo. Eso fue la administración que se fue ahora, la administración de Oscar Rodríguez, que suplantó a la de Mario Ferreiro. Eso se tiró
Y esto también, esta plataforma digital, primer mundo, como les digo, estamos rescatando esto, recuperando, y lo otro también estamos rescatando y recuperando desde el Consejo de Desarrollo de Asunción, una herramienta primera. Luego vino en el 2020 hasta la fecha lo que les dije, el proyecto de resiliencia urbana del proyecto Franja Costera de Asunción, del Plan Maestro, que este es un proyectazo que tiene varios componentes, tiene una actualización del Plan Maestro de primera, tiene un proyecto integrado, se llama, que son 4 grandes proyectos urbanos, 2 de ellos ya les mostré, y tiene una propuesta de ese mecanismo de gestión, de ese cómo llevo a la práctica, cómo gestiono, porque el plan no camina solo, cómo gestiono este plan para convertir en realidad la Franja Costera de Asunción. Y eso es una sociedad, una alianza, una sociedad entre el gobierno nacional y la Municipalidad de Asunción. Mitad y mitad. Vamos a referirnos a esto particularmente en otro programa. Aquí está la agenda urbana, una actualización de primera del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción. Desconociendo esto, el intendente anterior, Oscar Rodríguez, hizo una modificación de la ordenanza, contrató, hay una consultoría para una parte de todo esto, desconociendo todo esto que el banco estaba haciendo con la municipalidad y con el gobierno. Luego está el proyecto integrado, que son 4 grandes proyectos urbanos vinculados al centro y a la bahía y a la costanera primera etapa. Proyectos estratégicos que van a generar otras cosas, no van a solucionar todos los problemas, pero van a generar otras cosas. Este es el lugar del el distrito Ecobahía de Asunción, con esta morfología que les conté, con este tipo de equipamientos urbanos. Ahí hay un arroyo convertido en parque, viviendas sociales de altísima calidad, mejorar las densidades también, ¿verdad? En todo esto, este es el centro histórico, los espacios públicos del centro histórico, ahí se va a intervenir en todo esto, se va a mejorar todo esto, el sistema de plazas se va a conectar, se va a mejorar el espacio para el peatón, se va a ganar muchas zonas para el peatón, se van a hacer semi-peatonales algunas calles, arborización, cableado subterráneo, equipamiento urbano, una serie de cosas se van a hacer, y actividades, ¿verdad? Actividades para reactivar el centro. El Parque Caballero es el otro proyecto. Esto también tiene financiamiento, ahora ya se licitó esto y se tiene que adjudicar ya las obras de esto en su primera etapa. El Parque Caballero, un lugar emblemático, histórico, un espacio público de Asunción con diferentes programas para que esto recobre la vida y sea un lugar de la ciudad. El Banco San Miguel, restauración ambiental. Aquí sí se puede restaurar el ambiente porque no ha sido ocupado o la ocupación es menor. Y entonces esto va a ser una reserva natural, pero una reserva no para mirar, una reserva para usar, para recorrer, para disfrutar, para investigar, para aprender, para educarse, con centros de interpretación ambiental y con este tipo de equipamientos. Es una reserva, parque natural que tiene que poder usarse por parte de la ciudadanía, miradores, etc. Y este es el mecanismo de gestión, ¿verdad? Que esto vamos a dedicarle un programa al mecanismo de gestión de la Franja Costera. Finalmente, voy terminando los 3 grandes poderes. Siempre decimos, esto es lo que me enseñaron a mí en mi escuela de Flacán, el poder del proyecto, lo que hablábamos. Quiero modificar la realidad, tengo que tener un proyecto, pero un proyecto inteligente, un proyecto sustentable, un proyecto con una visión sistémica, un proyecto de calidad. Entonces tengo que tener el proyecto, el poder del proyecto, el poder de transformar la realidad, sí. Luego teníamos, cuando el proyecto del Bicentenario, estas son las razones de éxito del proyecto del Bicentenario, teníamos un proyecto de ahí, esto se tomó de todo lo anterior, este pedazo de franja costera que se llamó Proyecto Costero del Bicentenario. El poder de la sociedad. La sociedad se organizó, se creó capital social, se incidió sobre el sector público, además de que venía el Bicentenario, ¿verdad? Era una buena excusa, un buen motivo. Y el poder del acuerdo político. También en torno al Bicentenario, todos nos queríamos, nos besábamos, nos abrazábamos. Y entonces hubo pleno consenso para allí, que es lo que debe suceder siempre, entre diferentes colores partidarios. Ahí se le ve a la intendenta entonces Evani, al ministro de Obras Públicas Efraín Alegre, al presidente del Congreso Miguel Carrizosa y a otros referentes, ¿verdad?, del sector político.
Todo esto se aprobó, se hizo sin prestar nada a ese proyecto costero porque del Bicentenario, porque tenía esas tres condiciones. La gestión del plan de desarrollo urbano es un proceso participativo. No nos olvidemos esto. Estas tres palabras significan ciudad. Civis es ciudad, pero es la sociedad. Polis es ciudad, pero es la política, es el gobierno de la ciudad. Y urbis es el territorio en el cual se da todo este sistema complejo, toda esta vida que es la ciudad. El proyecto de ciudad hay que poner en campos de interés de la sociedad, de la polis y de ese territorio con todos sus componentes. Y es un proceso basado en la participación, los acuerdos y los compromisos. Ya terminamos de todos los que vivimos y hacemos la ciudad. Finalmente, el proceso ya se inició, felizmente, como dijimos, el proyecto costero del Bicentenario inició todo este proceso. Hoy día hay muchos proyectos más hechos. Y el epílogo para la acción 2025. Tenemos que aprender de la historia de esa ciudad, que aquella sociedad destruida por la hecatombe de la guerra del 70 pudo hacer con modesta, pero una ciudad de alta calidad. Fíjense, esto era Asunción. Ellos pudieron hacer esto a la medida de la época, el puerto de Asunción, los espacios públicos, aprender de esto, el ferrocarril, los parques. Y nuestra realidad hoy, aprendamos de la historia, veamos que sí se pudo, si se pudo, se puede en el pasado. Nuestro FODA, veamos nuestro FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas que tenemos, gestionemos eso. Y bueno, aquí está nuestra ciudad. Poneme, ya termino con esto. Esto es Asunción hoy, ¿verdad? Tiene la gente, fundamental, ya dijimos, en todo esto es la gente, no es solamente la costanera. Y entonces tenemos todo para hacerlo. Esto fue Asunción en el 2008, ayer nomás, en el 2011 aparece Asunción hoy, ya está recuperando estas costas de Asunción, pero seguimos teniendo este problema gravísimo de las inundaciones. Y el proyecto Franja Costera justamente se ocupa de esto. Finalmente, el fortalecimiento del capital social. Hemos creado el Consejo de Desarrollo de Asunción, están todos invitados a integrarlo, justamente para impulsar desde la sociedad todas estas cosas, para una Asunción posible que depende de la participación y del compromiso de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad y de la ciudadanía. Esto es el proyecto Renovación Urbana, así tienen que ser las calles del centro, así tiene que ser la costanera, así tiene que ser el puerto de Asunción, así ya empieza a ser la Chacarita Alta. Y bueno, para Huaú, nuestra vocación y el agua. Los planes y proyectos de Asunción, la recuperación y el desarrollo integral de una Asunción sustentable, solidaria y posible. Muy bien, hasta acá llegamos hoy. Espero que sea de alguna utilidad todo esto. Hemos ido muy rápido, pero vamos a ir tratando por diferentes ediciones del programa estos temas específicos con invitados que están relacionados a esos temas, como ya lo hemos hecho. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima edición del programa Ciudad Viva.